No sé, chaval. Yo creo que es ahí arriba, ¿eh? Yo creo que es ahí, por arriba. Bueno, analicemos un poco la situación. Me encuentro arrancando el día en Midel. Hola. Y bueno, parece ser que por una o por otra que no avanzamos, nos quedan 4 horas y todavía nada, macho. Estamos aquí donde dormimos. Son las 10. Y como ya siempre es de costumbre, tengo que lidiar una batalla para conectar las GoPros simultáneamente. Y la cosa es que, como dije antes, me queda un camino de aproximadamente 4 horas para llegar a Mersúa. Hoy no voy a grabar mucho porque son 4 horas de camino y me los voy a tirar por pista. A lo que me refiero es que iríamos por carretera, porque aunque sea el camino más aburrido, es el más rápido. Y nosotros lo que queríamos es llegar lo antes posible a las famosas dunas del Sáhara. Por lo tanto, no sé si será el subconsciente o mi lado aventurero que siempre tiene ganas de meterse en lugares difíciles, o como nosotros le llamamos, divertidos. Y teníamos ganas de pistas o, por lo menos, de complicarnos la vida. ¿Vale? ¿Esto qué, un policía? No. Y si no tenemos ganas de problemas o de complicarnos, entonces no le invoque, porque si no, pasa esto. Es un policía, tío. ¿Salam alaikum? Mersouga? Mersouga? La route est fermée. The road is closed. Oh, really? Where can I go? You must wait in this station. 2 hours. Yeah. Okay, thank you. Have a good day. Bueno, pues tenemos el día hecho ya. La ruta está cortada. Muy bien, chavales. Pues mira. Y justo empezando el día. Mira qué bien. Ruta cortada. 4 horas de camino, entonces son 6 horas. La puta madre. La verdad es que pintaba mal desde el principio. Me la aparco. Así que, a partir de este momento tenía 2 opciones. La primera y más sensata sería esperar relajado durante 2 horas tomándome un café y haciendo nuevas amistades. ¡Salud! Así que vamos a tirar camino off-road. Y la segunda, o la menos coherente, que sería buscar una ruta alternativa. ¿Cómo estás? Estoy saliendo de Mildres. Para coger, salir un poquito y luego salir. ¿Tú no sabes ninguna? No. Y donde ya os adelanto que para ganarle tiempo a este parón inesperado no es la mejor idea. Seguimos, chavales, seguimos. Dale ahí. Y a lo que os digo, chavales. Creo que he hecho algo malo. Estaba en una gasolinera, tío. Y no es respecto a gasolina. Tengo el depósito bastante lleno, pero como tengo una ruta alternativa, entonces no sé cuántos kilómetros son extra. No me he fijado. Lo sé, chavales. Siempre cometo el mismo error. No comer, no repostar o no ser algo más previsor con las decisiones que tomo y dejarme llevar por las emociones. La cosa es que en este momento, de repente me di cuenta de que la última vez que reposté fue el día anterior, a más de 100 kilómetros de aquí. Así que... Sí, le he liado un poquillo, espero que no la haya liado tanto, espero que no se me complique la vida, a ver si llegamos. Estoy contando los centilitros, ¿no?, de gasolina. Opa. Un río. Claro, esto parecía una ruta, ¿no? Qué chulo, tío, el río. Esto cuando llueve a jarro. Imagínate, para pasar esto. Guapo, tendría que estar chulísimo vadear el río este en invierno, ¿no? a ver si nos pilla, a la vuelta. Me duele la mano, me duele mucho. Me duele la muñeca, tío. Ahí decidme si sabéis un poco por qué puede pasar esto. Yo creo que es de la maneta o algo, ¿sabes?
si tenéis algún conocimiento de este tipo de cosas, decidme, ¿no? Decidme porque me duele, tengo como tendinitis. Tengo ese tipo de molestia. Pero en la mano izquierda nada más, no, la mano derecha no. Estoy sospechando que tengo la maleta mal reglada. La tengo que bajar un poquillo a lo mejor. Sí, bajar porque subí. Pero no creo, tío, porque es que está bien. Yo lo tengo aquí como que cae ligeramente, no sé si la veis. No sé. ¡Sabia! La foto, macho. Que desde luego... Es que de verdad, cuando pierdo la ruta esa, bajé, hice una foto y... Hostia, qué guapo, tío. Es un río, es que viven en el río, tío. Qué pasada. Qué pasada, tío. Lo que iba diciendo, que cuando pierdo la ruta, porque es que el Google Maps va fatal. Va bien, pero cuando va, igual tengo que estudiarlo un poquito mejor. Que no ve. Bueno, os cuento. Paré para mirarme la mano, estirar las piernas, tomar un poco de agua y hacer un par de fotos. La cosa es que al desconectar el teléfono perdí la ruta que creé. Y claro, todo esto pasa factura. Qué bonito. Qué guapo. Esto parece un oasis, ¿no? Qué pasada, tío, de paisaje. Una cosa curiosa y peligrosa que me pasa. Me quedo flipando con el paisaje y me olvido un poquito de la carretera. ¡Wow! Ponernos de pie, tío, para disfrutarlo. Sería subir por ahí, no sé si veis, conseguís ver el camino ahí, ¿lo veis? El camino ese, ¡guau! ¡Qué chula, qué pasada más! Pasa por ahí. Ya lo haremos, eso en un futuro, ya cuando tenga mis neumáticos, que estoy ahí entre la Bridgestone y la Pirelli, no sé cuál ponerle a la moto. No sé cuál ponerle a la moto, pero estoy entre esas dos, entre la Pirelli Scorpion Rally, creo que se llama, o la Bridgestone. No me acuerdo cómo se llama la Bridgestone, tiene uno XR, no sé qué más, no sé, no me acuerdo. Pero dicen que las Bridgestone son buenas, y para lo que queremos, ir por terracería, por todo este tipo de terreno, son perfectas. Esa es la idea inicial, pero como es una parte súper fundamental de la moto, me gustaría contar con vuestra ayuda, como por ejemplo, ¿qué neumático me recomendaríais? Y saber también vuestra experiencia. ¡Hostia, mira! ¡Qué guay! ¡Hola!
¿Veis cómo brillan las paredes? No sé si vosotros lo podéis ver, pero yo sí. Y con el sol, pues entonces no para de brillar. Qué guapo, tío, de verdad, ¿eh? ¡Wow! Mira qué chulada esto. Aquí necesitamos una toma de dron. Pasando por ahí y luego apareciendo por allá y yo pasando por debajo. Qué pasada de... Qué chulada. Tiene pinta de película del oeste, ¿no? Pinta de película del oeste, vale. A ver si nos puedes poner un ejemplo, para ponernos en situación más que nada. Que luego ahora los forasteros esos... No, forasteros no, los bandidos. Salen ahí con los caballos. ¿No? ¿No imagináis eso? Por ejemplo, ahí en la cima, ¿no? En el pico de todo, ¿no? Viene uno con un caballo, se asoma el indio, ¿no? Y de repente, pues, sale todo... ¿No? De repente salen todos ahí como más de 500 indios o bandidos, bueno, depende de la escena, ¿no? Y luego me bajan. Muy bien, muy bien. Pero bueno, creo que ya va siendo hora de dejar de hacer el indio y centrarse un poco en la situación en la que estamos. Si os acordáis, estamos intentando puentear la zona cortada por obra con una ruta improvisada en muy pocos minutos por mí a través de Google Maps. Y cometí el absurdo error de salir sin revisar el depósito de gasolina incluso estando en una gasolinera. Pues bueno. Vale, totalmente un acierto pasar por aquí. Me da igual las 2 horas, me da igual el riego de la gasolina que le he medio liado. Me da igual, tío. Merece la pena. Estoy flipando, chavales. Qué pasada, tío. Qué regalo, ¿no? Qué regalo. ¡Wow! ¡Mierda! Me he ido, tío. Me he ido a la puta madre. Bueno, voy por ahí. Me abre por ahí. Más fácil, tío, de que voy a dar la vuelta. Es off-road, tío. Qué guay. Mira, un poco de off-road, tío. Chulada, porque me queda flipado, ya os digo, que yo no os miento. Me quedo flipado con el paisaje y me olvido de la carretera un poco. Que me he ido, tío. A ver, ¿por dónde es esto? Es Twin Peaks. La cosa es que no tengo cobertura, entonces no hay que perderse. Ahí va, estoy en modo off-road. Ahora en un momento. ¿Lo digo? Off-road, listo. Bueno, nos vamos por aquí, ¿no? Teníamos ganas un poquillo de este tipo de pistas. Esto sí lo podemos hacer, ¿no? Que el caballo es más raro, ¿no? Caballo burro, yo qué sé lo que es. Este tipo de camino sí lo podemos hacer. Qué pasada, tío. Ahí va, vámonos. Ojalá que me lleve por ahí en medio, macho. Sí, creo.
qué pasada, chavales. ¡Qué pasada! ¿Qué vamos a pasar? No, otra vez por aquí. Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, pasamos por aquí. ¡Qué pasada! ¿Ahora por dónde? ¿Por el río? ¿O seguimos? Oye, no sé yo si esto... Y a este punto es donde quería llegar yo. Se veía venir, tenía todas las papeletas, así que tarde o temprano tenía que pasar. ¿Río? ¿Seguro? Sí, seguro. Todo es muy happy y muy guay, pero hasta cuando llega... Voy a mirar. Voy a mirar. Coño, ¿a qué se...? No sé yo, No sé, chaval. Yo creo que es ahí arriba, Yo creo que es ahí, por arriba. Bueno, analicemos un poco la situación. Lo cierto es que estamos en medio de la nada sin agua ni comida. Tengo solo medio depósito de gasolina, no tengo herramientas esenciales como por ejemplo poder desmontar un neumático en caso de sufrir algún pinchazo y no tengo Garmin, cobertura en el teléfono o dispositivo SOS vía satélite. Y a todo eso, si le sumamos que no tengo los neumáticos adecuados, pues la cosa no pintará bien. Pero bueno, sigamos viendo. La cosa es que también puedo continuar por aquí a ver qué pasa. Y ojo, que esta opción es bastante tentadora. Pero bueno, sabiendo todo esto, ¿vosotros qué haríais ante una situación como esta?